Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces. Y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes que en un día como cualquier otro se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Uf, no sé por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto, no puedo quitármelo de la cabeza. Necesito contarlo, desahogarme, aunque me toméis por loco. No sé si es que la soledad de la noche me está afectando, o si de verdad pasó lo que pasó. Soy Antonio, limpiador. Llevo casi 15 años en esto, y los últimos 3 en un espacio de coworking de esos modernos. Todo cristal, metal y oficinas minimalistas. Trabajo en el turno de noche, de 10 a 6 de la mañana. Me gusta, la verdad, la calma, el silencio, nadie molestando, solo yo, mis cacharros de limpieza y el run run del aire acondicionado y los servidores. Siempre me ha parecido un sitio tranquilo, casi aburrido. Hasta la semana pasada. El edificio es enorme, tiene como 6 plantas. Mi rutina es siempre la misma. Empiezo por arriba, voy bajando. Cada oficina privada, cada sala de reuniones, todo se queda con llave al final del día. Yo tengo una tarjeta maestra, la única que abre todas las puertas. Es un detalle importante, ¿eh? La única. Lo recalco porque es lo que me tiene todavía con el estómago revuelto. La noche del martes pasado, digo martes porque fue el día que empezó la cosa, estaba yo en la tercera planta. Ya casi acababa con esa planta, me quedaban unas pocas oficinas. Llego a la 3B. Es una oficina pequeña de esas individuales. Paso la tarjeta, entro, limpio, salgo, paso la tarjeta y cierro. Siempre compruebo que el pestillo se ha activado. Siempre. Lo hice esa noche, como todas las noches. Minutos después, estaba yo en la esquina del pasillo, vaciando una papelera grande, de esas de reciclaje que están en los puntos comunes. De reojo, veo algo. La puerta de la 3B, abierta, no de par en par, pero ligeramente, como si alguien la hubiera dejado sin cerrar del todo y se hubiera movido un poco con una corriente. Al principio pensé, joder, Antonio, estás mayor, se te olvida cerrar bien. Me dio rabia. Tuve que volver, pasar la tarjeta otra vez, empujar la puerta hasta que hizo el clac característico de la cerradura automática. Esta vez me aseguré de tirar de la manivela para comprobar que estaba bien cerrada. Lo estaba. Me encogí de hombros, pensando que era la edad, y seguí a lo mío. Unas 2 horas más tarde, ya estaba en la primera planta, casi acabando. Tenía que volver a la tercera para llevarme un cubo y una fregona que había dejado en un cuarto de almacenaje. Subí por el ascensor de servicio. Cuando las puertas se abrieron en la tercera planta, lo primero que vi fue la puerta de la 3B. Otra vez, abierta de la misma manera. Ahí ya no me hizo gracia. 2 veces en la misma noche, y eso que yo era el único con la puta tarjeta maestra. ¿Alguien se había colado? Un empleado que se había quedado hasta tarde y usó su tarjeta para la 3B y luego no cerró bien. ¿Pero 2 veces? Y la primera vez, la había cerrado yo. Esto ya no era un olvido mío. Me acerqué, mosqueado. La luz del pasillo era tenue. La oficina estaba oscura por dentro, salvo por un brillo azulado que salía de la mesa. Me asomé con cuidado. Hacía un frío que pelaba dentro, un frío raro, como si hubieran dejado el aire acondicionado a tope en pleno invierno. Y eso que fuera de la oficina la temperatura era normal. Se me erizó el vello de los brazos. El brillo azulado venía de un portátil que estaba abierto sobre el escritorio. Era un MacBook de esos caros, el típico que usan aquí. La pantalla mostraba una videollamada activa, pero lo jodido era que no había nadie más en la llamada. Solo la interfaz, el botón de colgar, el micrófono en mute y la webcam encendida, apuntando directamente hacia la puerta por donde yo estaba mirando. Se me heló la sangre.
Mi corazón empezó a martillear. ¿Quién había dejado eso así? ¿Y por qué apuntando? ¿A la puerta? Me dio un escalofrío que no era del frío de la habitación. Me armé de valor y entré despacio con la linterna del móvil en la mano, aunque la pantalla del portátil ya iluminaba bastante. Estaba solo. No había nadie detrás del escritorio, ni debajo, ni en el cuarto de al lado, que era un pequeño archivo. El portátil seguía ahí, con la webcam activa. La ratonería me empujó a mirar el historial del chat de la videollamada. Un solo mensaje. Abajo del todo, lo último escrito. Lo leí y sentí que me faltaba el aire. Te veo. Y justo debajo, la hora. Hace apenas unos instantes, minutos, quizás un par, se me escapó un jadeo. ¿Cómo era posible? Yo había estado en esa planta hacía un rato. La había cerrado yo, y ahora esto. ¿Alguien había entrado, encendido el portátil, escrito eso y se había esfumado? ¿Sin que yo lo viera? ¿Sin que la cámara de seguridad del pasillo, que seguro que hay, lo grabara? El pulso me iba a 1000. Me sudaban las manos. Cerré la tapa del portátil de mi inocente snack. Golpe, casi con rabia. El monitor se apagó y la oficina se quedó a oscuras, solo con la luz débil del pasillo entrando por la rendija de la puerta. Salí a trompicones y cerré la puerta de la 3B con la tarjeta. Esta vez, la probé varias veces. La empujé, tiré, le di patadas casi. Estaba cerrada, sellada. Bajé las escaleras, no quise ni esperar el ascensor. Necesitaba aire, luz. Me fui directo a la zona de descanso de la planta baja, donde hay máquinas de vending. Me tomé un café azucarado, temblándome las manos. Intenté racionalizarlo. Fallo del sistema. Un compañero que se había quedado, pero ¿por qué no lo vi? ¿Por qué se iría sin apagar el portátil? ¿Y el puto mensaje? Las horas que quedaban de turno se hicieron eternas. Me sentía observado. Cada esquina oscura, cada reflejo en el cristal de las mamparas, me parecía que me miraba. No me atrevía a volver a la tercera planta. Hice lo que pude en las otras, pero con el ojo puesto en el reloj, deseando que dieran las 6. Cuando por fin amaneció y la luz del sol empezó a entrar por los ventanales, sentí un leve alivio. Pero la cosa no acabó ahí. Al día siguiente, volví al trabajo. No le conté nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que un portátil me había escrito, «¿Te veo?» Me habrían internado. Decidí que no subiría a la tercera planta, o al menos no a la 3B, que ya la limpiaría otro día, o que pasaría de ella. Total, una oficina. Pero la curiosidad, o la estupidez, me pudo. O quizás era una mezcla de terror y morbidez. Cuando ya llevaba un par de horas de turno, y el edificio estaba en silencio sepulcral, me encontré subiendo las escaleras hacia la tercera planta. Quería comprobarlo. Quería ver si esa puerta seguía cerrada, si todo había sido una puta pesadilla. Mi corazón ya estaba latiendo fuerte antes de llegar. Cada paso me parecía un eco en el pasillo vacío. Llegué al rellano. Di la vuelta, y ahí estaba, la puerta de la 3B, abierta de nuevo, igual que la noche anterior. Esa misma rendija, esa misma invitación a la oscuridad. El frío que emanaba de la oficina era aún más intenso que la noche anterior. Era un frío que te dolía en los huesos, que te llegaba al alma. Un frío antinatural. Esta vez no dudé. Entré, casi empujado por una fuerza invisible. La oficina estaba igual, oscura excepto por el brillo del portátil. Y ahí estaba, abierto, en la mesa, la webcam encendida, apuntando a la entrada. Ya no intenté racionalizarlo. El miedo ya era puro, visceral. Me acerqué al portátil como un autómata. El historial de chat, «Te veo», y la hora, de hacía un par de minutos. No podía respirar. Mi mente estaba en blanco. Solo sentía el frío, el terror, la sensación de que no estaba solo en esa habitación, como si alguien, o algo, estuviera justo detrás de la webcam, observándome en tiempo real, respirando el mismo aire helado. No me atrevía a mirar a mi alrededor. Ni siquiera mis propios reflejos en el cristal de la ventana me daban confianza. De repente, la pantalla parpadeó. ¿Un fallo quizás? O eso quise pensar. El brillo se intensificó por un instante y sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Era como si la pantalla estuviera viva. Giré sobre mis talones,
sin pensarlo 2 veces. No cerré el portátil, no cerré la puerta, no hice nada. Solo corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, escaleras abajo, sin mirar atrás, sin importarme si dejaba mi equipo de limpieza tirado. Salí del edificio a la calle, sin coger ni mi abrigo. La brisa de la madrugada en la cara me supo a gloria, aunque temblaba de pies a cabeza. No sé qué fue eso. No tengo ni puta idea. No había nadie. No había ruidos. No hay explicación. Desde entonces no he vuelto a pisar ese edificio. Llamé al jefe y le dije que ya no podía más, que me daba de baja por estrés o lo que sea. No le conté la verdad, obviamente. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Le dije que sí, que todo bien, pero que lo dejaba. Han pasado 5 días y todavía no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos veo esa pantalla, esa webcam, ese mensaje. Te veo y siento el frío, el puto frío. Estoy escribiendo esto desde mi casa, con todas las luces encendidas, mirando por encima del hombro cada 2 por 3. Sé que suena a locura, pero ¿y si no fue una locura? ¿Y si sigue allí? ¿Y si me sigue viendo? Solo sé que no voy a volver. Jamás. Historia 2. Hola a todos. Necesito soltar esto, sacarlo de mi cabeza porque me está volviendo loca. No sé si alguien me creerá, y la verdad es que ni yo misma sé qué creer. Pero aquí va. Soy Clara, y desde hace un par de años soy voluntaria en un proyecto de saneamiento urbano. Nuestra labor es un poco rara. Mapeamos desagües pluviales y canales subterráneos olvidados. Cosas que no están en los planos oficiales, pero que siguen ahí, tragándose el agua de la lluvia, y a veces, por desgracia, también la basura. Es un trabajo sucio, claustrofóbico a veces, pero siento que es importante. Nos metemos por alcantarillas, con botas de agua, linternas potentes y GPS. Vemos ratas, humedad, a veces cosas que dan asco, pero nunca nada como lo que encontré hace unas semanas. Era un martes, un día normal, gris, con esa humedad en el aire que te cala los huesos. Habíamos identificado una zona con problemas de inundaciones recurrentes, y sospechábamos que había un canal antiguo que nadie había limpiado en décadas. Era un tramo especialmente profundo y estrecho, de esos que te hacen pensar si eres claustrofóbico de verdad o solo un poco. Para llegar tuvimos que reptar un buen trecho, con el agua hasta los tobillos, esquivando telarañas gigantes y el olor a humedad y moho. La linterna apenas cortaba la oscuridad absoluta, solo revelando los contornos ásperos del hormigón. Finalmente, llegamos a una sección donde el canal se abría un poco, como una pequeña cueva, y fue ahí donde los vi. Al principio pensé que eran solo bolsas de basura, pegadas a la pared del canal con una cinta adhesiva gris, de esa súper resistente, como la que usan en la construcción. Había docenas de ellas, quizás 50 o más, distribuidas a lo largo de unos 10 metros de pared, por encima del nivel del agua. Estaban tan bien pegadas que parecía que formaban parte de la estructura. Me acerqué, la linterna enfocando. Eran bolsas pequeñas, cuadradas, de un plástico grueso, transparente, de esas que usan para empacar cosas delicadas. Y dentro de cada una había un teléfono móvil. Todos eran smartphones modernos, de los que tienen pantallas grandes y muy finos, aunque se veían un poco antiguos ya, de esas generaciones que duraron poco. Estaban impecables, como recién salidos de la caja, sin un solo rasguño. Era surrealista. ¿Quién demonios pegaría docenas de teléfonos a la pared de un desagüe pluvial olvidado? Mis compañeros ya estaban más adelante, mapeando otra bifurcación. Yo me quedé ahí, con la linterna temblándome un poco en la mano. La curiosidad me picó más fuerte que el asco o el miedo. Tenía que ver uno de cerca. Con mucho esfuerzo, porque la cinta estaba durísima, conseguí despegar una de las bolsas. El teléfono era un modelo que recordaba haber visto hace unos años, quizás 4 o 5. Se sentía frío, suave, perfectamente conservado. Lo metí en mi mochila, pensando que igual lo reportaría o simplemente me lo quedaría para ver si funcionaba. Era un teléfono, al fin y al cabo. El resto de la jornada pasó normal, con el hallazgo de los teléfonos rondándome la cabeza. Cuando llegué a casa, lo
Primero que hice fue sacarlo. Estaba completamente descargado, claro. Lo puse a cargar con mi propio cable, rezando para que no estuviera muerto del todo. La luz de la batería apareció parpadeante en la pantalla. Suspiré. Funcionaba. Esperé 1 hora a que tuviera suficiente carga y lo encendí. La pantalla se iluminó con el logo de la marca. Luego el fondo de pantalla era un paisaje genérico. No tenía tarjeta SIM, ni aplicaciones raras. Se sentía como un teléfono reseteado, pero no del todo. Navegué un poco, y lo primero que me llamó la atención fue que no tenía contraseña de desbloqueo. Abrí la galería de fotos. Al principio, era lo que esperas de un teléfono cualquiera. Algunas fotos de paisajes borrosos, un par de selfies de alguien que no conocía, fotos de comida. Lo normal, pero luego, a medida que me desplazaba, empecé a notar algo extraño. Había muchas fotos, demasiadas, y todas eran de la misma persona. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Fotos de espaldas, a distancia, casi siempre borrosas, tomadas como con un zoom, luego más claras, pero siempre con un aire de clandestinidad. Era como si la persona que las había tomado no quisiera ser vista. Seguí deslizando el dedo por la pantalla. Cientos de fotos, miles. El contador de la galería no paraba de subir. 1000, 2000, 3000, y entonces la sangre se me heló. Reconocí el parque, luego mi calle, después mi edificio, y finalmente no había discusión posible. Era yo. Las fotos eran de mí. Miles de fotos. Yo saliendo de casa por la mañana con el pelo revuelto, comprando pan, esperando el autobús, paseando a mi perro en el parque, sentada en una terraza tomando un café con una amiga, de espaldas, de lado, a veces de frente pero siempre con una distancia incómoda, como si hubieran sido tomadas con un teleobjetivo desde lejos. Yo en el supermercado, yo sacando la basura, yo regando las plantas en mi balcón. Eran fotos de los últimos años, con diferentes cortes de pelo, ropa de diferentes estaciones. Fotos de mi vida cotidiana, de momentos que creía completamente privados. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sentí un sudor frío empapándome la camiseta. Miles de fotos. ¿Quién diablos? ¿Cuándo? ¿Cómo? La paranoia se apoderó de mí. Miraba por la ventana. Sentía el escalofrío de una mirada invisible sobre mi nuca. Cada foto era una puñalada. Me sentía violada, expuesta de una forma que nunca antes había imaginado. Seguí deslizando el dedo por la pantalla, el pánico mezclándose con una morbosa necesidad de saber. Las últimas fotos eran más recientes. Las reconocí por las fechas en los metadatos y la ropa que llevaba. Yo, trabajando en el proyecto de saneamiento. Yo, con el chaleco reflectante, las botas, el casco. Yo, con la linterna. Y la última foto era yo. Exactamente yo. En ese momento, en el canal, agachada, con la linterna en la mano, enfocando la pared. Mi mano extendida, a punto de despegar la bolsa con el teléfono. La foto estaba tomada desde la oscuridad, justo detrás de mí. Se veían los haces de luz de mi linterna iluminando el hormigón, y mi silueta recortada contra ellos. Solté el teléfono al instante. Cayó al suelo con un golpe sordo. El sonido resonó en la quietud de mi apartamento. Mi respiración se cortó en un jadeo. Sentí un vacío helado en el estómago. Alguien estaba allí. Alguien me estaba viendo. Alguien había estado viendo cada paso mío durante años. Y esa persona estaba en el canal, en la oscuridad, detrás de mí, justo en el momento en que me llevaba el teléfono. Me levanté de un salto, retrocediendo hasta chocar con la pared. Mis ojos barrían la habitación, buscando algo, cualquier cosa. Pero no había nada, solo mi apartamento, tan normal, tan familiar, y de repente tan aterrador. El teléfono seguía ahí, en el suelo, con la pantalla iluminada, mostrando mi propia imagen. No pude mirarlo más, no pude tocarlo. No sé qué pasó después con el teléfono. Lo único que sé es que no lo volví a tocar. Lo metí en una bolsa de plástico, luego en otra, y lo tiré a la basura lejos de mi casa, en un contenedor comunitario, de esos que vacían cada día. No quise denunciar.
¿Qué iba a decir? Que me había encontrado un teléfono lleno de fotos mías, y que la última era de mí en el momento de encontrarlo, que lo había sacado de un desagüe. Me tomarían por loca, o peor, creerían que yo había hecho algo. Desde ese día, vivir es diferente. Cada vez que salgo, cada coche que pasa lento, cada sombra en mi calle, cada persona que veo por el rabillo del ojo, siento que alguien me mira. Sé que es paranoia, pero no puedo evitarlo. La sensación de ser observada no me ha abandonado. Y la pregunta, ¿quién? ¿Por qué? ¿Y sigue ahí fuera? No hay respuestas. Solo el frío en el estómago y la certeza de que mi vida ya no es tan privada como creía. Necesitaba soltar esto. De verdad. Historia 3. Uf, necesito soltar esto en algún lado. Llevo días sin dormir bien, con una sensación en el pecho que no se me quita. No sé, tengo que contarlo, aunque suene a locura. Necesito sacarlo de mi cabeza antes de que me vuelva del todo paranoico. Soy técnico de internet a domicilio. David, llevo casi 10 años en esto. He visto de todo. Clientes que esconden los cables con cinta aislante, casas que parecen almacenes, gente que cree que el wifi son ondas mágicas. De verdad, nada me sorprende. O eso creía yo hasta la semana pasada. Me mandaron a un servicio un poco raro. Problema de conectividad crónico ponía en la orden. Cliente muy insistente, había llamado ya como 5 veces el mismo mes. La dirección era un chalet en las afueras, de esos que están un poco apartados, con un jardín grande y árboles que tapan la fachada. Llegué tipo 6 de la tarde, justo cuando empezaba a oscurecer un poco. Me abrió la puerta un hombre de unos 50 y tantos, pálido, con unas ojeras tremendas. Se notaba que no había dormido bien en mucho tiempo. Me dejó pasar casi sin hablar, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. La casa estaba demasiado tranquila. No había ruido, ni tele encendida, ni música. Me dio una sensación extraña desde el principio, como si el silencio fuera demasiado denso. Buenas tardes. Soy David. Vengo por el problema con su internet, le dije intentando romper el hielo. Él asintió con la cabeza. Sí, gracias por venir. Otra vez. De verdad ya no sé qué hacer. Es siempre lo mismo. Me llevó al salón, donde estaba el Vincent Nosh router y empezó a explicarme la situación. Lo que me dijo me puso los pelos de punta casi de inmediato. Mire, el internet funciona perfectamente durante el día, pero cada noche sin falta, a las 2 en punto de la madrugada, se cae, exactamente a la misma hora. Me miró con los ojos muy abiertos. Y no es que se ponga lento, es que se corta del todo. Internet cero. Y dura unos 5 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Luego vuelve solo, como si nada, pero cada noche. Intenté mantener mi cara de profesional. Entiendo. ¿Ha notado algo raro? ¿Algún dispositivo que se encienda a esa hora? ¿Algún ruido? Él se echó las manos a la cabeza. Nada. Le juro que nada. Yo me acuesto temprano. Las primeras veces me despertaba, claro. Me levantaba, veía que no había internet, esperaba un poco y volvía. Pero es que siempre es lo mismo. Me está volviendo loco. Me puse a trabajar. Lo primero es lo primero. Revisar la conexión de la calle, el cableado interno. Todo normal. Nada parecía mal. Las luces del router eran estables, la velocidad era la contratada. Abrí la interfaz del router en mi tablet. Entré como administrador, y ahí es donde la cosa se puso fea. Al principio, busqué las conexiones activas. Lo normal es ver el teléfono del cliente, la tele, el portátil, pero madre mía, lo que vi no era normal. Había una cantidad absurda de dispositivos conectados, una lista larguísima, y lo más raro es que la mayoría no tenían nombres reconocibles. Eran solo Macs, esas direcciones únicas que tiene cada aparato. Docenas de dispositivos que no deberían estar ahí. Miré al cliente. Oiga, ¿usted ha instalado algo raro? ¿Cámaras de seguridad? ¿Algún sistema domótico? Él negó con la cabeza, pálido. No, para nada. Yo apenas sé encender el ordenador. Lo único que tengo es mi móvil y la tele. Ni siquiera tengo un equipo de sonido con wifi. Ahí mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Esto no era un problema de conectividad crónico. Era otra cosa.
Empecé a revisar los registros del router, los logs, la historia de las conexiones. Era una locura. Los logs eran una pesadilla. Cada noche, puntualmente a las 020000, el router registraba una avalancha de nuevas conexiones. Todos esos dispositivos ocultos que había visto en la lista, docenas de ellos, se activaban a la vez. No se conectaban a la red local del cliente. No, se conectaban a una única IP externa. Y lo peor de todo, esa IP estaba cifrada. No podía ver a dónde iban, qué tipo de datos mandaban o recibían. Solo veía que establecían una conexión segura y se ponían a hablar con ese punto externo. Y luego, el golpe final. Los registros mostraban que esa actividad masiva duraba exactamente 5 minutos. A las 020500, todas esas conexiones se cortaban de golpe. Y era justo en ese lapso de 5 minutos cuando la red principal del cliente, la que usaba para su internet, colapsaba. La sobrecarga, el tráfico masivo de esos dispositivos ocultos con esa IP cifrada, agotaba por completo el ancho de banda. Era como si una compuerta se abriera y toda el agua se fuera por un sitio que no debía, dejando el canal principal seco. Se me heló la sangre. Esto no era un fallo técnico, era deliberado, y estaba pasando en una casa que no era mía, con un cliente que juraba no saber nada. Le expliqué lo que había encontrado, lo de los dispositivos ocultos, la hora exacta, la conexión a esa IP cifrada. Él estaba tan blanco como el papel. Pero, ¿cómo es posible? ¿Quién ha hecho esto? Aquí no entra nadie. Yo no tenía respuestas. La cara se me había transformado, seguro, de un problema técnico a una situación de seguridad que no comprendía. ¿Estaban espiando? ¿Mandando información? ¿Qué tipo de información? ¿De dónde salían esos dispositivos? ¿Estaban dentro de la casa? Mire, le dije, sintiendo un escalofrío por la espalda. Esto es muy serio. No es un fallo de servicio. Lo que está pasando aquí es algo que no puedo solucionar yo. Necesito documentar esto y lo ideal sería que usted lo viera en vivo. Así no hay duda. Él dudó. Se notaba que tenía miedo. Pero, ¿quedarme despierto hasta las 2? Es la única forma, le insistí, aunque en el fondo no quería quedarme ni un segundo más en esa casa. Pero la curiosidad profesional, o quizás la necesidad de confirmar que no me estaba volviendo loco, me ganó. Además, necesitaba que él fuera testigo. Me dijo que sí. La espera fue eterna. Estuvimos en el salón. Él, en un sillón y yo en el suelo con mi tablet, el router y mis herramientas. El silencio de la casa era cada vez más opresivo. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento fuera, me hacía saltar. No hablamos mucho. Él se veía cada vez más nervioso. Yo me sentía como un idiota por quedarme. ¿Y si no pasaba? ¿Y si me había equivocado? Pero los logs eran claros. Miraba el reloj de mi tablet cada 2 por 3. La 1:30, la 1:45, la 1:50. El corazón me latía con fuerza, como si acabara de correr una maratón. Mis manos estaban húmedas. El sudor frío me bajaba por la espalda. El aire de la casa se sentía denso, pesado, como si algo estuviera conteniendo la respiración. La 1:59. Mi respiración se cortó. El cliente estaba sentado en el borde del sillón, mirándome, pálido. 02000. Justo en ese instante, las luces del router, que antes parpadeaban rítmicamente, se volvieron locas. Empezaron a parpadear a toda velocidad, como si estuvieran enloquecidas. Entré en la interfaz del router. La lista de dispositivos conectados se actualizó de golpe. Ahí estaban, docenas de entradas nuevas, apareciendo una tras otra en segundos. Eran más de 50. Y todas, mostrando actividad frenética hacia esa IP externa cifrada. La pantalla de mi tablet, que mostraba la velocidad de la red, cayó a 0. El internet se había ido, completamente. El router estaba trabajando a tope, pero no para nosotros. Mi cliente soltó un pequeño gemido de terror, un sonido muy sutil, algo que no había notado antes. Era como un zumbido bajito o un pitido casi inaudible que venía de alguna parte de la casa. No podía identificar la dirección.
Era como si la propia casa estuviera temblando con una vibración interna. Era muy, muy leve, pero lo suficiente para que mi cerebro lo captara en ese silencio tenso. Y podía jurar que era rítmico, como un pulso. Psst, psst, psst. Duró los 5 minutos más largos de mi vida. Estuve mirando la pantalla como hipnotizado, viendo cómo el router se ahogaba bajo ese tráfico desconocido. Mi piel estaba de gallina. Sentía un frío helado en la nuca, como si algo estuviera detrás de mí. No me atrevía a mirar. 02.0500. Justo en ese segundo, el zumbido se detuvo. Las luces del router se calmaron. La lista de dispositivos conectados se vació. Todas esas docenas de entradas desaparecieron de golpe, como si nunca hubieran existido. Y el medidor de velocidad en mi tablet volvió a subir. Internet estaba de vuelta. La habitación volvió a un silencio sepulcral, pero ahora era un silencio diferente. Un silencio cargado de terror. Miré a mi cliente. Él tenía lágrimas en los ojos. «¿Lo vio, verdad?», susurró. «Lo vio». Yo solo pude asentir. No podía hablar. Me había quedado sin aliento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear en la tablet. Cerré la sesión del router, guardé los logs en mi dispositivo para tener una prueba. Desconecté mi equipo. Me levanté. Lo más rápido que pude. Mis piernas se sentían como gelatina. «Señor, esto es algo que tiene que ver con la policía, con una investigación especial. Yo no puedo hacer más. Esto no es normal». Él seguía sentado, con la mirada perdida en algún punto de la habitación. No me lo van a creer. Nadie me cree. Salí de esa casa casi corriendo. No me importó dejar una herramienta en el coche. Arrancó mi furgoneta y me largué de allí a toda velocidad. No sé si el cliente se preocupó por el internet o por lo que acababa de ver. Yo solo quería estar lejos. Llevo días sin poder quitármelo de la cabeza. ¿Qué era esa red? ¿Qué mandaban? ¿Y por qué a esa hora? ¿Y dónde estaban esos dispositivos? No sé si el cliente sigue viviendo ahí. No he vuelto a pasar por esa calle. Y no pienso hacerlo. Esa casa tiene algo dentro que no entendemos. Y me aterra pensar que podría estar pasando en cualquier sitio. No sé qué fue, y no quiero saberlo. Solo sé que nunca volveré a ver un problema de conectividad de la misma manera. Nunca. Historia 4. Hola a todos. No sé ni por dónde empezar, la verdad. Llevo días dándole vueltas a esto, sin dormir bien, y necesito contarlo. Siento que si no lo hago, voy a explotar. No busco explicaciones, ni que me digan que estoy loca. Solo necesito soltarlo. Soy Marta, inspectora de obras. Mi trabajo, la mayor parte del tiempo, es monótono y predecible. Verifico que los planos coincidan con la realidad, que las instalaciones estén en regla, que no haya chapuzas, nada de fantasmas, ni cosas raras. Hasta ahora. Hace unas semanas me tocó hacer la inspección final de un edificio de oficinas recién reformado en las afueras. Era un monstruo de cristal y acero, de estos muy modernos, todo minimalista y frío. Habían terminado la obra gorda, y yo tenía que dar el visto bueno antes de que metieran los muebles y empezaran a llegar los inquilinos. Había que revisar cada palmo, cada toma de corriente, cada rejilla de ventilación. Era un edificio enorme, de unas 10 plantas, y por supuesto, vacío. Vacío de verdad. Ni una mota de polvo, ni un alma. Solo el eco de mis propios pasos resonando en los pasillos de mármol. Parecía un escenario de película de ciencia ficción, de esas postapocalípticas. La iluminación, fría y perfecta, resaltaba el brillo de las superficies pulidas. No había nada que pudiera hacerte sentir incómoda, si no fuera por el silencio sepulcral. Para esta inspección, me habían dado un juguetito nuevo, una cámara termográfica de última generación, de esas que te muestran el calor y el frío en colores. Es una pasada, detecta fugas de aire, problemas eléctricos, humedades. La había usado un par de veces, y me encantaba ver cómo las paredes se volvían un mapa de colores, revelando lo invisible. La temperatura ambiente del edificio estaba controlada, unos 21 grados estables en todas partes. Era lo que esperas de un sistema de climatización recién instalado y calibrado. Empecé en la planta baja.
Todo. Normal. Subí a la primera, a la segunda. Mi checklist iba llenándose de tics verdes. Llegué a la cuarta planta. Recuerdo que era un pasillo largo, recto, con ventanales grandes al final que daban a la calle. Tenía varias puertas de oficinas a cada lado, todas cerradas. Un pasillo como cualquier otro. Mientras caminaba, apuntando la cámara a las paredes, a las rejillas, a las puertas, noté algo. En la pantalla, en la zona que correspondía a la mitad del pasillo, apareció una mancha. No era grande, pero estaba ahí, azul oscuro, casi negro, destacando sobre el fondo amarillo y naranja del resto de la pared. Un punto frío. Qué raro, pensé. Quizás una corriente de aire de alguna ventilación mal sellada, o un puente térmico en la pared. Acercando el objetivo pude ver la lectura de temperatura, unos 10 grados Celsius, demasiado frío para ser un simple defecto. Me acerqué un poco más. La mancha fría no era un blob informe, tenía una forma definida, como un contorno, como la silueta de una persona, alta y delgada. Me quedé un momento mirándola en la pantalla. Joder, qué broma de la cámara, pensé. Era absurdo. Apagué la cámara, la encendí de nuevo. El mismo punto frío, la misma forma, en el mismo sitio. Levanté la vista. Miré con mis propios ojos la pared donde la cámara mostraba esa anomalía. Nada. Pared blanca, lisa, vacía. Ni una sombra, ni una marca, ni una rendija. Nada. Volví a bajar la vista a la pantalla de la cámara. La silueta seguía ahí. Esa forma, alargada, fría. Me sentí un poco tonta por la reacción, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Era una sensación rara, como si algo me dijera que no era un fallo de la máquina. Entonces, hice algo que no sé por qué hice. Bajé la cámara, la aparté de mi vista un segundo, como si fuera una niña jugando al aquí no está. Respiré hondo, y la volví a levantar. Mi corazón se me subió a la garganta. La silueta, el punto frío, estaba ahí, pero ya no estaba en el mismo sitio. Se había movido. Estaba más cerca de mí. No mucho. Quizás un paso o dos, pero definitivamente más cerca. Mis manos empezaron a sudar frío. Intenté convencerme de que era el ángulo, la perspectiva, mi pulso inestable. Volví a bajar la cámara. La levanté de nuevo, enfocando el mismo punto. Y sí, otra vez más cerca. Era sutil, apenas unos centímetros cada vez, pero innegable. La forma seguía siendo la misma, alta y delgada. No podía respirar bien. Mis pulmones se sentían encogidos. Un terror primario empezó a apoderarse de mí. Empecé a mirar a mi alrededor, al pasillo vacío bajo las luces fluorescentes que zumbaban suavemente. No había nadie. No había nada. Pero la cámara lo mostraba ahí, acercándose. ¿Qué era eso? ¿Cómo era posible? No tenía sentido. Mi cerebro, acostumbrado a la lógica y a los números, no podía procesarlo. La temperatura en ese punto había bajado aún más. Ahora marcaba 5 grados, mientras el resto del pasillo seguía en los estables 21. Esa cosa, lo que fuera, era gélida. Me quedé inmóvil, con la cámara clavada en ese punto. No me atrevía a bajarla de nuevo. No quería verla más cerca. Mi mente gritaba que corriera, que saliera de allí, pero mis pies estaban pegados al suelo. Era una sensación de parálisis, de pura impotencia, como si esa cosa invisible a mis ojos me estuviera inmovilizando con su presencia helada. El zumbido de las luces parecía amplificarse. La oscuridad de las puertas cerradas a cada lado del pasillo se sentía más densa, más opresiva. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no estaba sola. La silueta azul oscuro en la pantalla de la cámara se hizo más grande, más definida. Los hombros, una especie de cabeza alargada, el cuerpo esbelto. Sentí que si me movía, si hacía el más mínimo ruido, esa cosa se materializaría de alguna forma. No sé cuánto tiempo estuve ahí, clavada, observando cómo esa mancha de frío se aproximaba lenta e inexorablemente. Fueron segundos, pero parecieron una eternidad. El sudor frío me goteaba por la frente, y el corazón me golpeaba tan fuerte que pensaba que se me saldría del pecho. De repente la silueta parpadeó en la pantalla, y no estaba.
Se había ido. No desapareció poco a poco. Simplemente no estaba. El punto del pasillo que antes era azul intenso, ahora mostraba el mismo color amarillo-naranja que el resto de la pared. No había sombra, no había frío, nada. Bajé la cámara, miré al pasillo, vacío, completamente vacío. Mis piernas temblaban tanto que casi caigo. Desconecté la cámara a toda prisa, la metí en su funda y prácticamente salí corriendo de esa planta. No miré atrás. Bajé los 4 pisos por las escaleras, ignorando el ascensor. Quería salir de allí. No importaba cómo. Cuando llegué a la planta baja, el guardia de seguridad, un tipo mayor y bonachón llamado Antonio, me vio. Estaba sentado en su puesto, leyendo el periódico. Levantó la vista y me miró extrañado. «¿Todo bien, señorita Marta? Parece que ha visto un fantasma», me dijo, con una sonrisa ligera, como si bromeara. No pude ni articular una frase. «Sí, todo bien. Ya terminé», logré balbucear, notando mi voz quebrada. Antonio dejó el periódico. «Ya veo. Pues sí que ha terminado rápido la última planta. ¿O ha sido la cámara esa nueva? Dicen que facilita mucho el trabajo». Tragué saliva. «Sí, la cámara. Muy útil». Él asintió, volviendo a su periódico. «Menos mal. El anterior inspector que teníamos para este edificio no duró ni un mes. Dejó el trabajo de un día para otro, sin dar explicaciones. Después de revisar justamente la 4ª planta, si no me equivoco. Decía que no se sentía bien allí arriba. La sangre se me heló en las venas. La broma del guardia, su comentario casual, lo hizo real. No había sido mi imaginación. No había sido un fallo de la cámara. Salí del edificio sin despedirme. No volví a mirar atrás. Subí a mi coche y conduje sin rumbo un rato. No podía parar de temblar. No he vuelto a ese edificio. Inventé una excusa, que me sentía mal, que tenía fiebre. Mi jefe, por suerte, me creyó. La cámara termográfica está guardada en mi taquilla, y no la he vuelto a tocar. Ni quiero. No sé qué fue eso. No tengo ninguna explicación, y no la busco. Solo sé que algo estaba allí, en ese pasillo vacío de la 4ª planta, esperando en el frío, y se estaba acercando. Y eso es todo. No tengo ni idea de qué fue, y no quiero saberlo. Solo sé que no puedo quitarme de la cabeza esa forma alargada y gélida en la pantalla, moviéndose hacia mí, y el comentario del guardia. ¿A alguien más le ha pasado algo así? Historia 5. Mira, no sé por dónde empezar con esto. Llevo días sin dormir bien, con la cabeza dándome vueltas y una sensación pegajosa en el estómago que no se me va. Necesito contarlo, desahogarme un poco, no sé. Lo publico aquí porque, bueno, es anónimo, y quizás alguien haya oído algo similar, o simplemente necesito soltarlo antes de que me vuelva loca. Soy Elena, paramédica. Llevo casi 8 años en esto, y he visto de todo, de verdad. Accidentes horribles, partos en sitios insospechados, gente que se cae de escaleras porque estaba borracha. Lo normal dentro de lo anormal, ¿sabes? Pero lo de la semana pasada, eso no encaja en ningún protocolo, en ninguna lección de anatomía, en nada. Era un turno de tarde, aburrido, para variar. Habíamos respondido a un par de llamadas por resbalones y algún que otro abuelito con la tensión alta. Nada del otro mundo. Justo cuando pensaba que podríamos cenar tranquilos, sonó. Hombre, inconsciente, biblioteca pública. Mi compañero Marco solo resopló. Seguro que se quedó dormido leyendo Tolstoy. Bromeó. Nos montamos en la ambulancia y salimos pitando. La biblioteca en cuestión es de las antiguas del centro, de esas con techos altos, estanterías de madera que llegan hasta arriba del todo y un olor inconfundible a papel viejo y moho. Cuando llegamos, una de las bibliotecarias, una mujer menudita con gafas que le colgaban de una cadena, nos esperaba en la entrada. Estaba pálida, con los ojos como platos. «Está en la sala de lectura central», susurró casi sin voz. Lleva así un rato. Nadie se atrevía a acercarse. Entramos y el silencio era pesado. No sé cómo describirlo, como si el aire mismo estuviera más denso. La sala era enorme, con mesas largas y lámparas de lectura individuales. Y ahí estaba, sentado en una silla de madera maciza, frente a una de esas mesas, estaba un hombre.
Era un tipo de unos 50 y tantos, no muy alto, con el pelo ralo y gris. Llevaba una camisa a cuadros y unos pantalones de pana. Parecía un jubilado cualquiera, de esos que se pasan las horas muertas leyendo. La cosa es que estaba demasiado quieto, completamente inmóvil, los ojos abiertos, fijos en un punto en la pared, pero sin ver, sin parpadear. Marco fue el primero en acercarse, con su botiquín en mano. Yo lo seguí, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. El hombre tenía las manos apoyadas sobre la mesa, con una rigidez extraña, y entre ellas sostenía un libro. Era un volumen gordo, encuadernado en cuero oscuro, casi negro, con las tapas desgastadas y sin ningún título visible en el lomo o en la portada. Parecía antiquísimo. Intentamos hablarle, claro. «Señor, ¿puede oírme? ¿Está bien?» Ni un músculo se movió. Le pellizqué el brazo. Marco le hizo unas preguntas. Nada. Estaba despierto, pero no estaba. Sus pupilas no reaccionaban a la luz. Su respiración era superficial pero regular. Su pulso, normal. Sus constantes vitales dentro de lo esperado para su edad. No había signos de trauma, ni de derrame, ni de ataque al corazón. Era como si simplemente hubiera apagado el interruptor, pero estaba vivo. La bibliotecaria nos dijo que lo había encontrado así, cuando abrió la sala después de comer, que no se había movido ni un centímetro desde entonces, que nadie lo conocía, no era un cliente habitual. Lo subimos a la camilla. Fue raro, no había ninguna resistencia, ningún peso muerto de un cuerpo, inerte. Era como mover un maniquí rígido. El libro se le cayó de las manos cuando lo levantamos. Hice el gesto de recogerlo, pero Marco ya lo había metido en una bolsa de plástico para llevarlo al hospital como parte de sus efectos personales. Algo rutinario. Me fijé en la portada, de reojo, mientras lo metía. Seguía sin ver nada, ni un dibujo, ni una letra, solo el cuero oscuro y gastado. El viaje al hospital fue silencioso. El hombre, que seguía sin nombre ni identificación, permanecía igual, los ojos abiertos, mirando al vacío. Era inquietante. En urgencias, los médicos no tardaron en quedarse igual de perplejos que nosotros. Le hicieron de todo: escáneres, análisis de sangre, electroencefalogramas. Nada, ni un solo indicio de por qué estaba así. Los doctores hablaban de catatonía, de un estado vegetativo inexplicable. Lo ingresaron en una habitación tranquila, con monitores que solo hacían el bip, bip, bip normal de unas constantes estables. Mi turno terminó a las pocas horas. Me duché en el hospital, me puse ropa limpia y salí a la calle. Pero la imagen de ese hombre tan quieto, con esos ojos vacíos, y la sensación extraña de ese libro, no se me quitaban de la cabeza. No era cansancio, era otra cosa. Una punzada de inquietud que me subía por la nuca. Llegué a casa, cené algo frío y me senté en el sofá. Eran como las 11 de la noche. Tenía que relajarme, pero el cerebro no me paraba. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que me había obsesionado el dichoso libro. ¿Por qué? No lo sé. Solo sé que sentía una necesidad inmensa de saber qué era. Cogí el portátil. Empecé a buscar. No tenía título, así que tuve que ir a ciegas. Probé con libros antiguos, biblioteca, nombre de la ciudad, libros de cuero sin título, historia local oscura. Tardé un buen rato, probando combinaciones, imágenes, foros de lectura antiguos. Nada. Estaba a punto de rendirme, de apagar la pantalla y meterme en la cama, a ver si la almohada me curaba el insomnio, cuando se me ocurrió una última búsqueda. Libros raros, biblioteca, nombre de la ciudad. Y entonces lo encontré. No era una página de una librería, ni un catálogo. Era un foro de opinión, de esos que la gente usa para comentar cualquier cosa. Y ahí, perdida entre hilos sobre el mejor café o el peor aparcamiento, había una reseña, una sola, publicada hacía exactamente un año. El título de la reseña era «El libro de la biblioteca vieja», y el texto era aún más escueto, casi críptico. Solo esto: si encuentras a uno de ellos con este libro, no lo cojas.
Así es como eligen al siguiente lector. Leí esa frase una y otra vez. Se me heló la sangre. Una risa nerviosa se me escapó. Una de esas risas que suenan más a sollozo. Vaya tontería. Gente aburrida inventándose historias, pensé. Pero mis manos temblaban. Mis ojos se movían por la pantalla, buscando más comentarios, más reseñas. Nada. Esa era la única. Un usuario anónimo había publicado eso hace un año, y nunca más. Me levanté del sofá. Mi corazón latía a un ritmo furioso, golpeándome las costillas. Uno de ellos, el siguiente lector, me fui al balcón, intentando que el aire frío me despejara la cabeza, pero el aire estaba quieto, y la frase se repetía en mi mente. Me sudaban las palmas de las manos. Miré hacia mi salón, hacia las estanterías llenas de libros. Me sentí vulnerable, expuesta, como si algo me observara desde la oscuridad. Tuve que encender todas las luces de la casa. Me pasé el resto de la noche con los ojos abiertos mirando al techo, con el móvil en la mano por si me daba por buscar otra vez, por si encontraba algo más, pero no lo hice. El miedo era demasiado real. A la mañana siguiente, el cansancio me pesaba, pero la necesidad de volver al hospital era más fuerte. Tenía que ver a ese hombre. Tenía que confirmarme a mí misma que todo era una estupidez. Llegué antes de mi turno y fui directamente a la habitación donde lo habían ingresado. La cama estaba vacía, vacía. Mis tripas se retorcieron. Fui a la enfermera de turno con la voz temblorosa. ¿El paciente de la 304? ¿El que ingresamos anoche? Me miró con el ceño fruncido. La 304. No hay nadie en la 304, Elena. Esa habitación lleva libre desde la mañana. No podía ser. La habíamos usado. Había pasado la noche allí. Lo había visto con mis propios ojos. Corrí a la sala de seguridad. Pregunté por las cámaras, por los registros de entrada y salida. Ni rastro de él. Era como si nunca hubiera estado allí, como si se hubiera evaporado. Y entonces, con el estómago encogido, fui a la oficina de objetos perdidos, al depósito de pruebas. El libro. Tenía que estar allí. No estaba. La bolsa de plástico que Marco había usado para guardarlo no estaba. El libro no estaba. Me quedé allí parada, en medio del pasillo del hospital, con el olor a desinfectante y las voces lejanas de los médicos y enfermeras. El zumbido de las fluorescentes resonaba en mi cabeza, y la piel se me puso de gallina. No había explicación. No existía nada lógico que explicara que un hombre en catatonía, sin que nadie lo viera, desapareciera de una cama de hospital junto con el único objeto que lo conectaba a nosotros. No se lo he contado a nadie en el trabajo. Nadie me creería. Dirían que estoy estresada, que me estoy volviendo loca. Pero lo que vi, lo que sentí, lo que leí, no puedo quitármelo de la cabeza. Sigo sin dormir bien. Cada vez que veo por el rabillo del ojo una sombra o escucho un ruido extraño, pienso en ese hombre. Pienso en ese libro y en esa reseña. Si encuentras a uno de ellos con este libro, no lo cojas. Así es como eligen al siguiente lector. No lo cogí, ¿verdad? No lo cogí, pero estuve a punto. Y él desapareció. Y el libro también. Y yo, aquí estoy, escribiendo esto a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado y la sensación de que, de alguna forma, aunque no lo cogiera, algo me ha tocado, algo me ha visto. Y sigo sin saber qué fue lo que pasó. Y eso es lo que más me aterra.